programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Tal vez no viví en mí mismo, tal vez viví la vida de los otros. Mi vida es una vida hecha de todas las vidas del poeta. Confieso que he vivido, en realidad del libro Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Bueno, y hoy creo yo que esta extraordinaria síntesis le cabe a un par nuestro, a un querido amigo nuestro, a un rosarino que el mundo lo ha sabido conocer y que hoy va a venir a charlar con nosotros, nuestro Quique Iopi. Quique, querido, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No. Tantas vueltas que has dado, ¿no? En toda esta vida tan fecunda, en amistades, en poesía, por todos lados, ¿no? Sí, en concreción de sueños. En concreción de sueños, sí. Porque es algo que soñé desde muy chico. De tan chiquito como cuando estabas acá. Sí. Uy, hoy los voy a volver un poquito locos a mis compañeros, ¿eh? Sí, esa es una foto del primer concurso que gané en el viejo y recordado siempre Cine Claret, Cine Teatro Claret, de la calle Paraguay, entre Viamonte y La Paz. ¿Y de ahí ya soñabas con toda esta vida trashumante de la música? Sí, soñaba. Soñaba. Yo trabajé desde muy chico, siempre en distintos oficios, pero siempre supe que estaban de paso. Siempre supe que estaban de paso. Yo iba a trabajar con mucha alegría. Cuando repartía café o cuando trabajaba en una tapicería o cuando fui colectivero. Siempre supe que estaban de paso. Y tus imágenes me llevan desde el Changuito Cañero hasta el Claudio Lebrino. Digo, las imágenes del colectivero, la línea 60, el taxista. Pero siempre lo hice con mucha alegría y con la certeza de que mi destino era cantar. O sea, de alguna manera no esperé de brazos cruzados que el destino me diera esa posibilidad. Peleé mucho para eso y lo busqué mucho. ¿Qué compusiste de entrada nomás? En realidad empecé a componer muy jovencito con mi tía, Cristina Fabiano, que fue hermana de mi mamá. De Ana María, que le mandamos un beso. Que siempre te ve, además. Bueno, gracias. Y ella fue maestra rural en el norte y en el sur durante muchos años. De muy jovencita eligió ser maestra rural, era su vocación, y escribía muy bien. Y ella fue la que de alguna manera me hizo conocer la poesía de otra manera. Si bien yo cantaba canciones folclóricas, y también uno escuchaba el tango que está pleno e inundado de grandes poetas, ¿no es cierto? Con ella pude empezar a desmenuzar, por así decirlo, ¿no es cierto?, determinadas cuestiones, a sentir a tener otro tipo de visión sobre las cosas que leía o sobre las cosas que cantaba. Y también empecé a componer melodías sobre sus versos, ¿no? Incluso algunas canciones que después ya de adolescente canté. Este es un Quique adolescente, pero ganador. Bueno, ya estaba pasado ahí de la adolescencia, pero ese es a los 23 años, cuando gané el Festival Internacional de la Canción en la Unión Soviética. Bueno, me están entregando el premio. ¿Con qué tema ganaste? Gané el Festival Internacional de la Canción celebraba el 60 aniversario de la Revolución Rusa. Entonces se convocaban a la juventud del mundo, digamos, a participar en distintos festivales, entre ellos de la canción. Y había que presentar una canción del país del cual uno venía,
una canción de autores, de sus autores preferidos, y una canción que fuera parte de la historia de esos 60 años de la Revolución Rusa. Entonces había de cantar, yo gané con Canción con Todos, que fue la canción de autor, digamos, Claro. que elegí por Tejada Gómez y por Isela. Después canté Los pueblos de gesto antiguo. ¿Verdad? Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo. Con esa canción, lo que pasa es que estaban acompañadas por orquesta. Tocábamos con la orquesta de la Radiotelevisión de Moscú y ellos nos acompañaban. Y después había una canción que era una canción rusa, que yo aprendí en Buenos Aires. ¿Y la cantaste en ruso? ¿Te claro, acordás, aunque sea de un pedacito? Claro, pero vos sabés que esta fue una historia fascinante, ¿no? Porque la canción es hermosísima. Ajá. Pero yo tenía la ilusión en aquel momento de cantar con la orquesta de la Radiotelevisión de Moscú. Claro. Nada, o sea, una cosa más que soñada. Seguro. Y cuando a mí me tocó cantar número 20 y pico en el festival, Sí. ¿no? Y resulta que cuando me toca el turno para ensayar, subo con la traductora y el director dice Темная ночь y dice algo en ruso y pasa al siguiente participante. Entonces yo me quedé parado en el escenario como diciendo, Claro. ¿qué pasó acá? Claro. Y la traductora me dice, no, dice que esta canción no va con orquesta. En realidad yo la había escuchado no orquestada, con sinfónica, Sí. pero sí con conjunto y todo. Entonces le pregunté, yo ya medio enojado, ¿no? Claro, O- sí. o desilusionado, porque tenía Sí. realmente mucha ilusión. Le digo, ¿y por qué no la voy a cantar con la orquesta? ¿Qué sé yo? Y entonces el director ruso me dijo, porque esa canción la cantábamos en la guerra a capela, o la cantábamos solo con la guitarra o con el acordeón. Y yo la he cantado en el frente de batalla. Entonces, para mí fue muy impactante lo que él dijo, así que me Y acuerdo después que de fui eso, corriendo al tuviste hotel que salir y a estuve... cantar. No, cantábamos al otro día, ¿no? Ah. Se ensayaba el día anterior y cantábamos al otro día. Entonces, la aprendí Claro. solo con la guitarra, la saqué así tipo, digamos, la llevé más al terreno de una milonga, porque Claro. la música rusa, además de ser maravillosa, está melancólicamente emparentada con nuestra Claro, música, ¿viste? claro. Entonces la canté y bueno, y fue realmente un hecho muy importante porque el público, bueno, se puso de pie, ¿viste? El público es muy... Y eso que en muy otro idioma, especial en ¿no? la O Unión sea, Soviética, ¿eh? y eso que en otro idioma para claro, vos, ¿no? Claro, o Pero- idioma que había aprendido por fonética, pero conocía muy bien Claro, el contenido de la claro. canción, ¿no? O sea que Es le una diste la canción- expresividad del Claro, tema. es una canción que un soldado escribe a su mujer, ¿no? Y le relata todas las penurias de la guerra, lo que en ese momento está ocurriendo, recuerda a su hijo, pero termina diciendo que él sabe que ella lo espera, por eso nada puede sucederle. Entonces es bellísima, ¿no? La canción dice, se llama Noche Oscura, Темная ночь, dice, voy a ver si recuerdo Sí. algo. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды, no recuerdo. Темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты из лесу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу не прижаться сейчас губами. No recuerdo la letra, hace tantos años que no la canto, pero es una canción muy linda. Claro. Como quisiera estar Y contigo. qué intimidad. Sí, Sí, una claro, intimidad. para una sinfónica No sé si lo que daba. pasa es que yo la llevé a este terreno. La canción es distinta, Ah, cantada y con vos orquesta, la- más, yo la canté Claro. así, en plan más muy intimista. para adentro, muy para ese soldado solo en el medio de... Claro, y realmente fue impactante allá y
bueno, yo gané el festival porque ese día Claro. fue una de las mayores puntuaciones y ya a Claro, partir de ahí, Claro. al otro día ya se cantaba, se ensayaba un día, o sea, se cantaba, se descansaba porque se volvía a ensayar la próxima sesión, digamos, Sí. los próximos temas. Y bueno, y así, ¿no? Pero ya el primer día, al otro día ya los diarios ya hablaban allá de los posibles ganadores Y eso te trajo, además de la enorme emoción del momento, te trajo cosas buenas y cosas malas. Recordemos que era la URSS, recordemos que estábamos por aquella época, ¿qué habrá sido? ¿Los 60? 77. 77 en dictadura. ¿Qué te trajo en tu vida? Yo ya había tenido algunos coletazos, digamos, porque estaba dando los primeros pasos como profesional. Yo grabé mi disco finales del 75, mi primer disco. Sí. Pero ya trabajaba con Lima Quintana y ya, o sea, habíamos sido prohibidos en Córdoba, Claro. ya habíamos tenido inconvenientes en varios lugares, pero todavía no era yo mi nombre no era muy conocido, Claro. recibía de alguna manera digamos, el mismo castigo que Hamlet en aquellos años, por el solo hecho incluso de trabajar junto a él. Hablas de castigados por la Claro, política. trabajamos. Sí, y- claro. Prohibiciones que, bueno, que él testimonió muy bien. Hay un libro muy bonito de Hamlet, muy lindo, es difícil de conseguir, se llama Los Referentes, donde él cuenta muchos de estos episodios. Ajá, ajá. Y ya el hecho de ganar en la Unión Soviética, bueno, ya mi nombre se instaló, Claro, digamos, claro, en, claro. en los organismos de censura de otra manera. Entonces, claro, entonces ya a partir de ahí, Tuviste un a partir de ahí prestigio. ya Hamlet, Armando Tejada Claro. Gómez, que estaban prohibidos y Armando estaba refugiado en aquel momento y cuando recibieron la noticia en Buenos Aires, Ajá. él salió de su refugio Ajá. y salieron con Hamlet a celebrar y a emborracharse juntos. Sí, 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 sí. Y bueno, también mi padre, que era taxista acá, recorrió la ciudad, ¿no es cierto? Fue a la casa de Quito Figueroa, integrante de Los Trovadores, Claro. a avisarle. Claro. Y fue a una peña que estaba en la calle Buenos Aires y La Paz, Peña La Viruta. Y yo había cantado antes de irme en La Viruta, que era la peña de un amigo entrañable, que fue el gringo Licausi, Dante Licausi. Una de las peñas más Sí, lindas que tuvo sí. Rosario. Tenía un piano vertical. Mira, Ahí tocó mucho Eduardito Spinazzi, que era Claro, prácticamente. También claro. Jorge Canepa, que hacía los lunes de jazz. mira. Bueno, una peña que abría prácticamente todos los días. Y cuando yo canté ahí, antes de irme a la Unión Soviética, que en realidad canté porque el gringo me organizó una Despedida, actuación claro. para que me recaudar fuera algún, con algunos claro. mangos. Y él agarró un sobre y pegó un sobre en el piano. Y el sobre decía algo así como, para ser abierto cuando recibamos noticias de Quique, Claro. ¿no? Bueno, y ahí quedó el sobre pegadito en el piano vertical ahí de la peña. Entonces cuando fue mi viejo Sí. a contarles que yo había ganado el festival, Dante en la peña pidió silencio y agarró el sobre que estaba en el piano. Entonces el sobre lo abrió y el sobre decía Enrique Llopis, primer premio Festival Internacional. No, qué hermoso. Hermoso, ¿no? Era la confianza Qué del amigo fe, en un hecho. Qué fe, qué lindo. Era un hecho que iba a ocurrir al poco tiempo. Bueno, miren, de paso quiero contarles algo. Muchos de ustedes ya lo deben saber. Quique hace un programa que se llama De aquí a la vuelta por Radio Mitre, todos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Esta clase de anécdotas, que por supuesto él es muy humilde, muy pocas veces se pone o se menciona, pero está lleno de este tipo de anécdotas, ¿no? De todos los personajes que hicieron de nuestro folclore, de nuestra maravillosa cultura, un valor agregado. Es maravilloso, insisto, Te Quique, agradezco no soy quien para nada, más que para decirte humildemente que me encanta tu Bueno, programa. te agradezco mucho, ¿no? te agradezco mucho. Lo llevas muy bien y Muchas todas gracias. estas anécdotas tan lindas que hoy nos hace como un adelanto, pero referidos a su vida, Bueno, ¿no? muchas gracias. No, por favor. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero acá con otros Ahí queridos estamos grabando amigos, ¿no? con Antonio Tarragorros y con León.
para el disco de Antonio, para su obra Naturaleza. Coincidimos ahí en la grabación y bueno. Y bueno, después vamos a seguir charlando porque te marcaron tantas otras cosas, ¿no? Uno te asocia tanto con La Forestal, pero también con Alberti, con tantos grandes. Por eso me pareció tan oportuno como síntesis y que preceda nuestro programa, esa que vos sos un poco la voz de varias voces de poetas, ¿no? que habitan en vos y tenés la generosidad de compartir con tantos nosotros. Bueno, gracias. Nos vamos un minutito, una pausa y seguimos con Enrique Quique Llopis, que hoy nos visita. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertín, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Cosas de Mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te Provoque risa verme tirado a tus pies. Y el tuyo. Nos quedamos charlando con Quique porque cómo fue transitar desde el canto popular y además con estos pergaminos, una etapa de la dictadura. Y Quique, me gustaría que lo cuentes. Acá en Rosario se daba algo extraño, no terminaban de estar prohibidos. Acá se daba algo extraño porque, extraño y contradictorio, Sí. que a mí me llevó incluso cuando escribí el libro sobre Lima Quintana a hacer algunas consultas para ver algunos datos, porque cuando muchos artistas estaban prohibidos, digamos, en el resto del país, el caso Mareco, por ejemplo, Claro.
Marico estuvo acá en el ET8. Pudo trabajar en Rosario. Sí. Nosotros veníamos con Hamlet, que estaba también... O con la negra. Sí, con Mercedes, con Citarrosa. Claro. En el año 77, antes de irme, yo canté Sí. con Citarrosa. Con Citarrosa creo que fue en el 76. Y con Mercedes ya fue en el 77. Espectáculos que organizaba Daniel Tenenbaum. Claro. Y cantamos en el Astengo. Entonces se daba esa contradicción, artistas que estaban prohibidos en otras regiones del país. Inclusive pero acá en Rosario, en Santa Fe capital estabas prohibido, pero no en Rosario. Santa Fe, por ejemplo, bueno, en la provincia había sido expulsado en aquellos años Tejada Gómez. Claro. Había sido puesto en las fronteras de la provincia, Claro. Expulsado de la provincia. Sí, sí, sí. Y nosotros, bueno, Canto Popular Rosario sobrevivió hasta el año 78. Mirá. Yo estaba afuera e intercambiábamos incluso correspondencia. O sea, era contradictorio lo que ocurría. Claro, claro. No era fácil, pero era ¿Y contradictorio. cuándo y por qué te fuiste, Quique? Yo me fui a Buenos Aires con el golpe. Sí. Me fui a Buenos Aires con el golpe. Yo era presidente de la subcomisión del club de mi barrio, del Club Belgrano, y teníamos allí un centro popular. Habíamos tenido ya algunos inconvenientes e incluso un grupo de chicos que trabajaron ahí con nosotros, que no eran del barrio, pero que desarrollaron actividad ahí en el barrio, fueron inmediatamente en esos primeros meses secuestrados y desaparecidos. Y en aquel momento coincidió con que yo empecé a trabajar con Hamlet y coincidió con la grabación de mi primer disco. Sí. Entonces, bueno, me fui a Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires y allí me quedé y allí trabajé con Hamlet y viví en una pensión junto con los integrantes del conjunto Cantoral. Cantoral, claro. Sí, con Pancho Montiel y con Pelacho Garrera, vivíamos ahí, compartíamos la misma habitación allá en esos años difíciles, pero también muy cargados de sueño, porque, viste, había que seguir, digamos, de alguna manera. ¿Y a Tejada, por ejemplo, quién te lo presentó? ¿Cómo fue? Tanto a Tejada como a Lima Quintana lo conocíamos de sus venidas a Rosario. Porque ellos venían muchas veces contratados por estudiantes, a peñas o a festivales, digamos, ¿no? Teníamos ahí un refugio obligado que era una casa de estudiantes en la calle Maipú, entre Ituzaingó y Pasco. Y antes me quedé pensando, porque antes dije el cine Claret entre Viamonte y La Paz, y en realidad entre Viamonte y Ocampo. Pero bueno, corregimos. Pero no, teníamos una casa de estudiantes que era nuestro refugio, ahí vivía Chango Naón del grupo Contracanto, vivía Carlito Freddy, y nosotros estábamos instalados también en ese lugar. Y por ahí pasaban todos, por ahí pasaba Lima. Y ahí Quintana, empecé. Ilmar Calleja, Tejada Gómez. Y vino y guitarra y amistad. Sí, pre-actuación de ellos o post-actuación, ¿no? Claro. Pero, ¿Y a este señor, a dónde lo conociste? Ese fue al más grande. Lo conocí acá en Rosario, pero cuando venía al Teatro del Círculo, pero personalmente, y pude conocerlo más en profundidad estando en España. Él ya estaba exiliado en España. Horacio había salido primero para México y después en España. Y él un día vino a Bilbao, donde estábamos actuando con Lima Quintana y con quien había sido primera voz del conjunto Contracanto, Luisito Corniero, un rosarino, con quien montamos un espectáculo con Hamlet en España, que se llamó Homenaje a la Vida. Y vino un día a vernos a Bilbao Horacio e inmediatamente nos llevó para Castro Urdiales, que era el lugar sobre el Cantábrico, una hermosa bahía de pescadores donde él vivía ya exiliado con su familia. Y decime, Quique, perdón. Y tuvo ahí con se nosotros dio, gestos de solidaridad realmente increíble, un grande en todo sentido, un ser humano muy, pero muy generoso, muy generoso. Allí vimos
entre truco, mate, nostalgia compartida, bronca, risas, el Mundial del 78 en su casa, lo vimos completo ahí. Claro. Y allí se produjo uno de los encuentros, no te traje esa foto porque no la tengo en papel, pero uno de los encuentros más emocionantes que tuve estando afuera, que fue el día que compartimos con, convocados por Horacio, con Armando Tejada Gómez, con Lima Quintana y con el gran pintor Carlos Alonso, ¿no? Carlos Alonso ya estaba también exiliado, ya habían desaparecido a su secuestrado, desaparecido a su hija y a su yerno. Yo siempre cuento que jamás olvidaré la mirada de aquel hombre, ¿no? Porque el encuentro también era muy contradictorio, porque estaba cargado del afecto entre ellos, que eran amigos entrañables. Entonces se entremezclaba la nostalgia, la bronca, el dolor, pero también la alegría, el sentido del humor que ellos tenían y con el cual compartíamos veladas. Ahora, viste que hay miradas, ¿no? Miradas que uno lleva puestas para siempre, ¿no? Y que definen. Si me preguntás qué recuerdo, así, la mirada de Carlos Alonso, a mí, primero porque recién lo conocía yo a él personalmente, pero como sabía lo que estaba viviendo, digamos, no sé, me impactó mucho su mirada. ¿Qué recordás, un pedacito de algo musical de bueno, ahí hicimos época? una canción que se llama Canción para Carlos Alonso, que Hambre empieza con un poema diciendo: muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, azules, rojos, a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Bueno, Hamlet empieza con ese poema y esa noche, la noche que compartimos... La de la mirada. Del encuentro hicimos una canción que se llama Canción para Carlos Alonso, que dice algo así: he caminado por la soledad junto a la vida de un amigo. El pecho justo nos creció a los dos, éramos fuente del abrigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Él me contaba sombras de crueldad mientras lloraba con mi amigo. El pecho justo se pobló de amor, de eso no sabe el enemigo. Él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Y todo un pueblo nos miró pasar, el pecho entero y dolorido, y todo un pueblo nos pobló de paz. De eso no sabe el enemigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Qué cosa más sobrecogedora, ¿eh? Sí, fue una ¿Cuántas? canción. Esa canción la cantábamos y Hamlet iba hablando mientras yo la cantaba.
iba diciendo la letra, anticipando la letra mientras la Anticipando la cantaba. Era un letra. número muy lindo que hacía con él. Bellísimo. Y que describes aquel día, claro, ¿no? Describe claro, aquel día. claro, claro. Yo me dejaste pensando una vez más, ¿no? Fíjate que al horror de lo peor de la bestia que engendra un hombre, la tortura, la desaparición, la falta de libertad, se contesta normalmente con belleza. Es una cosa increíble, ¿no? Pero vos sabés que ahora, recién se me cruzó una imagen al cantarla. Sí. Y que tiene que ver con este comentario que haces, porque el poema termina diciendo Vos y y yo. todo un pueblo nos pobló de paz. De paz, O sea, en sí. medio del horror, del dolor, dice, todo un pueblo nos pobló de paz, de eso no sabe el enemigo. Y es una imagen que Hamlet repite también en muchas canciones. Por ejemplo, cuando hicimos Cielo del Amor, esa canción donde habla el sobreviviente y el desaparecido de nuestra generación, él termina diciendo, y entre la sangre que he llorado, traigo el cielo del amor. O sea, el rescate siempre es por el amor y por la vida, ¿no? Claro, claro. Y fueron grandes hombres, grandes hombres. Impresionante. Y hablando de grandes hombres, ¿con él cómo fue? Oh, bueno, este es el premio mayor, digamos, ¿no? Porque, bueno, en la casa esa de calle Maipú, ahí que yo te comentaba hace unos minutos, Sí. Yo conocí por primera vez la poesía de Rafael Alberti, porque en aquellos años de tanta pasión y tanto fervor político, sobre todo cuando entras al mundo de la militancia y esas cosas, yo conocía hechos de la vida de Alberti, pero no conocía su obra. Mira, O sea, conocía la canción Se equivocó la paloma, claro. que era Yo, en cambio, mi ignorancia me hacía pensar que conocía su obra, pero que era viejísimo, que había muerto. Claro. Al contrario que a vos. Bueno, Sí. pero imagínate, había sido para mí o sea, exiliado en la Argentina, Claro. El amigo de Lorca, un integrante de la generación de poetas del 27, española de los poetas del 27, la Alianza Antifascista, Claro. miembro de la Alianza Antifascista durante la Guerra Civil Española, o sea, que vivió que vivió el horror de la Guerra Civil Española. Bueno, en fin, conocía pasajes de su vida que por supuesto idealizaba y me parecían realmente hechos realmente ejemplares, por así decirlo, ¿no? No solo su vida, sino la de otros intelectuales que habían puesto, que habían podido concretar teoría y práctica. Por así decirlo. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí compuse sobre su libro Baladas y Canciones del Paraná, canciones melodías, Claro, en cosas que compartíamos en guitarreadas. claro. O sea, estábamos muy influenciados en aquellos años, los que seguíamos nos iniciábamos en esta línea, estábamos muy influenciados por las musicalizaciones que hacía Paco Ibáñez, por ejemplo, Ajá. de los poetas Ah, españoles. claro, claro. Entonces, compartíamos, mirá la canción que hice, mirá, le puse música a este ¿Y poema la de primera Alberti. que se la pudiste hacer escuchar, cuál fue? ¿Te acordás? ¿Cómo? Un pedacito. La primera que le pudiste Sí, hacer escuchar, o no sé, que dijiste, mirá lo que hice con letra. Bañado de Paraná, desde un balcón mira un hombre, el viento que viene y va, el viento que viene y va, que terminó llamándose así, el viento que viene y viento va, que el viene y espectáculo va. y el Sí, disco sí, que sí, después, ya cuando conocí a Alberti, ya cuando él, porque fue él el que propuso Claro. que estas canciones fueran grabadas. Claro, claro. Estábamos en el Tigre dando, él había venido en el año 91 y con motivo de, se empezaba a celebrar el quinto centenario, o sea, España claro. empezaba con las actividades institucionales del quinto centenario un año antes, que culminaban en el 92, ¿no es cierto? Y en el 91 él se le hizo un gran homenaje en el Teatro Cervantes en Buenos Aires,
donde participó Mercedes Sosa, sí. el León Gieco, Washington Sí. Benavides, el poeta paraguayo Elvio Romero, Sí. en fin. Que está por ahí, también lo tenemos. Organizaciones políticas, Sí. de derechos humanos, bueno, todo el mundo estuvo presente. Ernesto Sábato leyó hizo un discurso realmente maravilloso. Y bueno, ahí lo conocí personalmente a través de un gran fotógrafo argentino, Roberto Otero, que pariente de mi exmujer, de la madre de mi hija Sara, de la mamá de mi hija Sara, de Guadalupe. Sí. Y ahí lo conocí a Alberti personalmente a través de Roberto Otero. Sí. Que fue quien me lo presentó y quien fue quien nos llevó a un paseo por el Tigre, Mira. junto con Alberti y la esposa de Rafael Alberti, María Asunción Mateo, Sí. que lo acompañó en aquella visita. Y bueno, y ahí estando en el Tigre, Alberti tenía una memoria realmente, era un encantador escucharlo hablar, porque cargado de anécdotas, con esa gracia y esa simpatía andaluza, con un deje que tenía al hablar, donde entremezclaba el italiano, porque estuvo 14 años en Italia, sí. 24 años en la Argentina, entonces se entremezclaban los acentos y era muy gracioso además escucharlo hablar. Pero contaba historias muy interesantes con Oliverio Girondo y con todos sus amigos. ¿Sabes que de la Borges Argentina dijo, entonces. yo le pregunté que iba a morir con él cuando él muriese, y dijo, la voz de mi padre y la de Oliverio Girondo? Mirá vos. Que ahí me hizo pensar, muchos años después, no en el momento, la importancia de las voces, ¿no? Y cómo uno quiere aferrarse a la voz del que ya no está. Sí, Me perdí, ¿tengo que ir a un corte? ¿Eso me estás diciendo? Bueno, y cuando volvamos, me vas a hablar de esta señora. Ya venimos. qué bien se ven. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 7503 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, Nonino. Tal vez, No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer. tal vez te
pies. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio, inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. ¿Te pasó? ¿Quisiste volver a la entraña misma de tu tierra? Vos sabés que, viste, ¿te acordás? Voy a caer en un lugar muy repetido, sobre todo cuando se trata de hablar de ese ejemplo. ¿Te acordás del poema de Troilo, cuando dice siempre estoy volviendo? Sí. El que recita el gordo. Y vos sabés que yo en realidad anduve por todos lados, pero siento que nunca me fui. Claro. O sea, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, con mis amigos del barrio nos seguimos reuniendo, nos seguimos encontrando, nos vemos una vez por mes, una vez cada 2 meses, o siempre estamos teniendo noticias del otro. La vida nos ha llevado por distintos caminos, pero están. Pero sí, y claro que he sentido. He sentido, por ejemplo, a veces cuando estando fuera, cuando uno recuerda cosas del lugar, las cosas del lugar nunca son simplemente, tienen que ver con el paisaje, tienen que ver con la vida, con la intensidad de los momentos compartidos, con los afectos. ¿No te pasa que uno en la distancia, es como cuando vos volvés a tu escuela de chico, en ese momento el salón de acto, todo te parecía inmenso y sí. tiene otra dimensión. ¿Qué ha sido para vos, Rita? Bueno, un personaje muy querido. Con ella compartí la cartelera del Rendezvous, del cabaret del Rendezvous. Y bueno, Rita estuvo conmigo muchos años, porque en el año 86 ella estaba internada. Y bueno, yo fui a visitarla una vez y me dijo, habla con el doctor Ciales, yo puedo salir, yo estoy bien, y ya había... Entonces, al poco tiempo, al otro año, en el 87, sí, 87, 88, se me mezcla un poco la fecha, pero fue en ese momento, estaba yo armando la editorial, Ediciones de Aquí a la Vuelta, y habíamos alquilado una casa ahí en Catamarca, Italia, en una planta alta, y bueno, hablé con el doctor Ciale y armamos todo con él, y bueno, Rita se vino a vivir con nosotros ahí. Pero estuvo muchos años con nosotros, y después, bueno, estuvo también al cuidado de otra gente que se portó muy bien con ella, ¿no? ¿Quién es? Ese es un gran boxeador rosarino de mi barrio, Walter Molina. Lalo de los Santos le dedicó una canción, No te caigas, campeón, falta el último round, dedicada a Walter Molina. Era muy amigo de mi papá. Ah, mira. Bueno, y un personaje de mi barrio, ¿no? Tengo que decir que me viste si supieras, vida mía, pero algo muy especial, porque Ailem, que tiene un sentido solidario muy grande, todos los miércoles pone un perchero en la puerta del local para todas las personas que tienen frío. Es suficiente poner algo que vos quieras allí y que alguien que lo necesita se lo lleve. Así que están todos invitados a pasar por Córdoba 1773 afuera, nada más. O si quieren dejar algo adentro, obviamente. Pero si no, hay un perchero, y en estas épocas de frío me parece que eso es maravilloso. Y atrás mío está Burbujero, esos cuadros tan lindos que en acrílico nos preside siempre, de la artista plástica María Angélica Grande. Bueno, Quique, ¿a cuántos le habrás dicho lo mismo? ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Siguieron tus Lucía pasos? ¿Y Guadalupe? No, y Sara. Y Sara.
¿no? Sí. Bueno, de alguna manera sí. Mi hija mayor se dedica a la danza contemporánea. Las dos son muy talentosas en lo suyo. Ahora está más volcada a la coreografía y a la dirección. Ha bailado, fue una excelente bailarina, sigue siendo una excelente bailarina, pero está más volcada, te repito, está haciendo un espectáculo muy, muy lindo en Buenos Aires. Se llama María sobre María, un homenaje a María Fuchs. Buenísimo. Sí, es un gran espectáculo, y bueno, que ella montó y dirige, ¿no? Y mi hija menor estudia Historia del Arte, también se dedica al teatro, a la fotografía. ¿Les escribiste a ellas? Sí, pero vos sabés que las canciones que yo hago en letra y música, no he cantado mucho de esas cosas. O sea, trabajar con los grandes tuvo sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Claro. Y la gran ventaja es, bueno, el hecho de haber trabajado y compuesto en directo con ellos, claro, ¿no? Porque salvo con Alberti, con el resto de los poetas con los que trabajé, siempre compuse directamente. Ahí, mano a mano. No son canciones musicalizadas de sus libros, digamos. Claro. Pero eso también me puso frente a referencias muy elevadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, he pensado ahora para el próximo disco incluir alguna canción en letra y música, incluso alguna que tengo dedicadas a ella, como decía. Pero no, todavía estoy ahí en veremos. Sí. Hoy no sé por qué, pero nos sobrevuela Borges. Y un día me invitó a la casa y me dice, va a ver que en mi biblioteca no hay ningún Borges, ¿no? ¿Quién es Borges? Dice, para tutearse con Chesterton y tantos grandes. Sí. No, lo que pasa es que en realidad vos sabés que a mí me costó. Al principio no, porque tuve dos etapas. Al principio cuando componía con mi tía y cantábamos acá en Rosario, por ejemplo, con José María Nievas, un gran músico de acá, y que teníamos, anduvimos mucho juntos, cantábamos canciones propias. Canciones que había compuesto con mi tía, con otro gran amigo del barrio, Carlos Silipos, con otro amigo mío del colegio, que le decían el hippie Gómez. Componíamos canciones y yo las cantaba en aquellos años. Y después me volqué más al tema de la interpretación y dejé de cantar. Tal es así que en mi primer disco no tengo ninguna canción propia. Y cuando empecé a trabajar con Hamlet, y yo le mostraba cosas, y él me insistía en que tenía que cantar que tenía que cantar mis cosas, porque ese era mi camino y eso iba a perfilar mi estilo, etc. Yo lo escuchaba, pero en realidad no le daba no le hacía caso. Un día, cuando hicimos la primera canción, que fue un guayno, el antiguo, que compusimos en Córdoba, ese día hacíamos un espectáculo y él, en el medio del espectáculo, salió del libreto, habló con el público, contó que habíamos compuesto una canción, sacó el machete, lo puso así y tuve que cantarla. La canción tuvo mucho éxito. Ese día estaban los trovadores viendo la actuación. Y bueno, tal es así que ellos la grabaron antes que yo el tema, lo grabaron antes que yo. Les gustó la canción y dijo, lo vamos a grabar. Y a partir de ahí, Hamlet, bueno, se afirmó en lo que me venía aconsejando y me dijo, ¿te diste cuenta? Tenemos que hacer esto, qué sé yo. Empezamos a componer varias cosas y ahí fui entrando de nuevo en el mundo de la composición y de la interpretación. Así que bueno, ahí ya me volqué, digamos. Seguís con la edición de libros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, estamos como siempre, viste, con muchas ganas de retomar aquella hermosa colección de fascículos que fue la historia de Rosario, que no fue una historia cronológica, sino que fue una historia temática. Decís Rosario historias de aquí a la vuelta. Y cuántas cosas lindas que hiciste con El Negro y Elpi. Claro. Y con El Negro poesías maravillosas. Con El Negro hicimos canciones que, bueno, que siguen formando parte de mis espectáculos y de mis recitales, ¿no? Como la canción a Rita, por ejemplo, ¿no? Cuando dan las 12, Rita se desnuda ante parroquianos de mirada oscura, striptease ingenuo, casi de entrecasa, en el cabaret que está en la bajada.
Qué lindo. Sí, canciones muy lindas hicimos con él. ¿Cómo era Rita en el día a día? Muy posesiva, era muy gracioso porque cuando estaba en la editorial se convirtió de alguna manera en la casera de la editorial, ¿viste? Entonces controlaba quién hablaba mucho por teléfono, quién no hablaba mucho por teléfono, llegaba. Entonces yo le decía, no, Rita, pero no hay problema, porque es lógico, ¿viste? Tienen que hablar con un escritor y este tipo duerme hasta las 2 de la tarde, así que hay que llamarlo fuera de hora. No, pero tiene que venir a hablar en horario de oficina, porque no puede ser. No, pero no te hagas problema, tuvimos que hacer un llamado. Bueno, y era todo así, ¿no? Tenía todo bajo control. Pero muy cariñosa, ¿viste? Muy cariñosa y... hagamos un caleidoscopio de todos estos personajes. Decime algo de cada uno. De Hamlet, ¿con qué te quedás? De Alberti. Las cosas que te vienen así, como figuras. Mirá, en el caso de Hamlet, de Elvio Romero y de Tejada Gómez, es un caso distinto al de Alberti, ¿no? Porque con ellos conviví mucho y fueron sin duda mis padres artísticos, por así decirlo, ¿no? Tuvimos una relación de amistad, o sea, imagínate, salíamos de gira, compartíamos las alegrías, las desdichas, absolutamente todo. Con Alberti fue distinto, porque con Alberti yo ya lo conocí siendo él un hombre de 80 y pico de años, un prócer, por así decirlo, que me puso a mí cuando estábamos en el escenario con una sensación muy extraña, que era la de sentir que estabas trabajando con una parte de la historia, ¿no? Claro. Es decir, yo recuerdo, después ya me fui acostumbrando, pero siempre me acuerdo de la primera actuación con él. Yo lo miraba en el escenario cuando él hablaba, recitaba, y me venían las imágenes, ¿no? Me venían las imágenes de su amistad con Lorca, de sus relaciones qué sé yo, con una intelectualidad o con momentos de la historia que uno idealiza. Así que fue una sensación muy distinta. En todos creo que hay mucho, además de su talento y de su brillantez, ¿no es cierto?, para escribir. Todos fueron personas con mucho sentido del humor, generosas incluso a la hora de rodearse con los jóvenes. Claro. Dato que hoy, por ejemplo, no dejo de pensar, porque en aquel momento ellos eran, sobre todo Lima Quintana, Tejada Gómez, cuando pluralizo siempre, porque no solo conmigo, sino con otros jóvenes, Julio Lacarra, Chani Suárez, Víctor Heredia, es decir, todos los que abredores de puerta, de alguna manera. Claro, ¿no? Siempre estuvieron rodeados de y en este caleidoscopio, dame imágenes de Quique. Yo soy un peleador, por así decirlo. Yo he sido siempre un peleador porque, los comienzos no fueron fáciles, no fueron sencillos. Y el formarse cuando la vida te pone frente a desafíos, estudiar de noche, trabajar de día, querer cantar, te pones frente a un esfuerzo y un sacrificio muy grande que hoy disfrutás, hoy te hace sentir pleno, pero que en su momento era muy doloroso porque a veces te hacía sentir lejos de las cosas, te hacía sentir que estabas ajeno a un mundo de posibilidades que desde tu barrio quedaban muy, muy lejos, digamos. Y si te tenés que definir en alguna canción, ¿con cuál te definís? ¿Con canciones? Sí, ¿con cuál te definís? Vos sabés que no sé con cuál, pero... Tal vez la que está por venir. Claro, seguramente. La que está por venir. Bueno, eso decía Hamlet. Claro. ¿Sabés qué decía? No. Me comprometo a empezar mi obra mañana mismo. Claro. Con 20 y pico de libros editados ya, ¿no? Me comprometo a empezarlo mañana mismo. Por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, yo sé que a usted le ha gustado nuestro programa, así que lo espero, por supuesto, el próximo domingo a las 18:30 aquí en Somos Rosario. Muchísimas gracias a mis compañeros y a vos, Quique. No, gracias enormemente. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y también felicitaciones por lo que hacen. No deje de escuchar los
los Historias de aquí a la domingos, vuelta. Historias de aquí a la vuelta de 9 a 11, imperdible. Gracias, hasta entonces. Convenio TV, programa de